Muy buenos días amigos, ¿cómo están todos ustedes? Pues el día de hoy ya es viernes, ¿verdad? Ya por iniciar el fin de semana con muchísima alegría. Y pues el día de hoy tenemos una reflexión del Santo Evangelio un tanto interesante, incluso hasta, ¿por qué no? Hasta excitante, en el sentido de que se habla sobre los exorcismos. Recordemos que con Jesús es donde también se habla mucho sobre este tema de los exorcismos. Y el día de hoy justamente en el Evangelio se nos narra que Jesús sacaba a los demonios, pero se decía, los judíos decían que lo hacía en nombre de Belcebú. Entonces Jesús obviamente les da una enseñanza, y esta enseñanza es justamente que un reinado o un poder dividido pues en sí pues nunca puede preservarse, no puede crecer. Y esto lo hacía en el ejemplo pues del dominio de Satanás, del reino de Satanás. ¿Por qué? Porque se decía que él lo hacía en el nombre de Belcebú, en el nombre de Satanás. Entonces, aquí nosotros podemos sacar, pues sí, una enseñanza muy, pero muy grande. En primer lugar, que realmente en el mundo, pues sí está la lucha del bien con el mal. ¿Qué sentido? En el sentido de que es una lucha que siempre se va a tener. Desde la creación del mundo, nosotros vemos cómo Dios crea a los ángeles para que estén con Él, para que les sirva. Pero los ángeles tenían también libertad y tenían conocimiento. Entonces, cierto grupo de ángeles, liderado por Lucifer, se rebelan ante Dios y comienza justamente esta batalla. Entonces, en el mundo también se vive justamente esta batalla del bien con el mal. Y nosotros que pertenecemos a Dios justamente estamos en la batalla por el bien, por el reino. Y uno de los signos más concretos en los que realmente se vive este reino de Dios es justamente con las manifestaciones de Jesucristo, en el que Él saca a los demonios, en el que Él realmente aplasta a los demonios. Y en la actualidad, pues nosotros lo vemos como también el poder de Dios está justamente en los sacerdotes para poder liberar al hombre de los demonios. Pero también nosotros, ¿qué es lo que nos toca realizar a nosotros en este sentido? Pues ser perseverantes, ser fieles a Jesucristo, ser fieles a Dios, estar del lado de Dios. Por eso la pregunta, ¿de qué lado estás tú? Vamos a ser muy claros y vamos a ser muy honestos con nosotros mismos. ¿Realmente estamos con Dios? ¿Realmente en las batallas de día con día estoy del lado de Dios? ¿O definitivamente, gracias a mi libertad y a mi razón, estoy del lado del mal? Lucho del lado del mal. Entonces son dos posturas que nosotros tenemos. Pero desgraciadamente en nuestra actualidad hay una postura muy intermedia. Hay una postura en la que se dice que se cree en Dios, pero se hacen cosas contrarias a Dios. Por ejemplo, todos aquellos que tienen ciertas devociones a íconos de la muerte, entonces, ¿cómo puede ser posible que tengan un altar con la Santísima Virgen, un altar con ángeles, con Cristo, pero también un altar con una muerte? Entonces son como incoherencias de nuestro mundo. Entonces, ¿estamos con Dios o estamos con el demonio? Si luchamos día con día, que sea con Cristo, que sea con la luz. Y en el caso de los exorcismos, quisiera que también tengamos nosotros mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos dejamos llevar mucho por este lado. El hombre le llama mucho la atención la parte extraordinaria. Y los exorcismos son algo muy extraordinario. Es algo poco común, pero que sin embargo existe y está. Y el sacerdote tiene justamente este poder. Pero para poder llegar a comprobar que se requiere un exorcismo o que una persona está poseída, tiene que realizarse todo un proceso. En primer lugar, tiene que ver que no haya
problemas psicológicos de la persona, como traumas, que hayan estado drogados, ¿sí? Entonces se tiene que ver todo este panorama para evitar que haya un problema psicológico. En segundo lugar, tiene que haber cosas totalmente extraordinarias. Aquella persona debe de poseer una fuerza muy grande, debe de hablar idiomas, incluso lenguas muertas. Hay casos de exorcistas que dicen que hay personas poseídas que leen o que se saben la Sagrada Escritura de memoria sin ni siquiera haberla estado leyendo o estudiando. Otros dicen que incluso pues pueden como leer como hasta la mente, ¿no? Remarcarte los pecados. Pero son diferentes situaciones, son diferentes elementos que dan a conocer justamente que hay como una posesión. Pero al tratarse esto, se tiene que llevar con sacerdotes realmente que se dediquen a esto, los exorcistas. Y sobre todo, tener mucho cuidado. Hay personas que con el afán de lucro, con el afán de incluso de fama, también hacen todo este tipo de cosas. Y no, los casos más fuertes en los que han fallecido personas, en los que han terminado de forma muy dramática, han sido en este tipo de casos. Hay que tener muchísimo cuidado con estas situaciones. Y pues realmente yo creo que nosotros como seres humanos, como gente de fe, creyente en Dios y que estamos del lado de Dios, tenemos un arma muy grande para poder combatir el mal. Y es justamente nuestra fe plena en Jesucristo y sobre todo la oración. Recordemos que para nosotros la oración es el arma más grande que nosotros tenemos y que día con día tenemos que ir desarrollando, tenemos que irnos haciendo todavía personas más orantes y más amigos de Dios.